en Juan, en el capítulo 6, versículo 35. Y lo que continuaba en el versículo 59, no leído, no presentado, es justamente la parte que vamos a estar complementando. Pero para poder entender bien de qué se trata este pasaje, vemos a Jesús que él está siendo cuestionado justamente porque él había dicho que él era el pan de vida. Y decir que es pan de vida era un poco osado, porque les saltaban los judíos y le decían, pero a ver, el único pan que nosotros hemos podido ser testigos o nuestros descendientes es el pan que descendió del cielo, el maná. Entonces ellos siempre decían, Moisés nos dio el pan. Se habían prefijado en la imagen de Moisés. Moisés nos dio la ley, Moisés nos dio esto y esto. Y ellos habían tenido ese desfase, se habían salido del propósito y se centraron en la persona de Moisés. De que Moisés los liberó, de que Moisés, si hubiera estado vivo, les hubiera dicho, yo no hice nada, solo es Dios. Y entonces le dicen a Jesús, a ver, lo único que nosotros sabemos es que el Señor mandó maná, pero ¿tú qué? ¿Tú vas a decir que eres pan de vida, pan de Dios, que tú desciendes del cielo? Conocemos a tu madre, conocemos a tu padre, sabemos quiénes son tus hermanos. Y es más, te hemos visto crecer. ¿Cómo es que tú dices que has descendido del cielo? Hoy en día, si Jesús hubiera estado en este tiempo, probablemente hubiera sido mucho más cuestionable. Hay personas que dicen, ¿cómo me gustaría estar en el tiempo de Jesús? Yo diría, realmente es una cuestión de subjetividades, porque puede ser que quieras estar en el tiempo de Jesús como una cosa bonita, algo que de repente ver a Jesús. Pero quiero decirte que en ese tiempo Jesús era cuestionado por estas palabras. Estas palabras producían algo en ellos, producía ofensa. Por eso Jesús dice, esto os ofende, estas palabras. Atribuirse de que él era el pan. De hecho, él había nacido en un lugar de Belén. Belén significa casa de pan. Él había nacido en un lugar donde la gente sabía su naturaleza. Pero solamente las personas íntimas sabían cómo había sido su concepción. No encontramos a Jesús diciendo, bueno, yo nací de un proceso virginal, un proceso del Espíritu Santo. Él no hablaba de eso. Él hablaba acerca del reino, acerca de aquellas cosas que para eso vino. Entonces, él no se centró en su figura, sino se centró en el mensaje. Los judíos se centraron en la figura y dejaron el mensaje. Y entonces no entendían lo que Jesús les estaba diciendo. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y luego, en el versículo 37 dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Es interesante porque el Señor quiere que vengamos a Él. Pero el hecho de venir al Señor es precisamente un acto de Dios. Una vez más, nosotros por nuestra propia naturaleza no queremos estas cosas. Queremos las cosas que nuestra carne quiere. El hecho que estés aquí es porque el Señor interviene en tu vida. Y quieras o no aceptarlo, pero el Señor tuvo que actuar en tu vida y en la mía para que estés aquí. O sea, es un momento, un acto donde Dios muestra que te ha intervenido
y que a pesar de la voluntad de la carne, en todo caso la fuerza que tiene la carne de no querer de Dios porque es débil en eso, entonces el Señor hace otra obra, trabaja tu espíritu y por eso estás aquí. Así es que es importante que podamos tener este conocimiento. Estamos aquí porque el Señor lo ha querido. Quiero que digas al que está a tu lado, Dios te ha traído. Y esa es la voluntad del Padre. La voluntad del Padre es que justamente tengamos que oír a Jesús, entender a Jesús. Y bueno, dice la palabra en el 41 que murmuraban. Ellos decían, bueno, ¿cómo es posible esto? Lo que nos llama la atención es que justamente en el versículo 45 dice así, perdón, 44, ninguno puede venir a mí, y esto es lo que estamos tratando de sustentar, si el Padre que me envió no le trajere. Una vez más, estamos porque el Padre nos trajo. Y luego dice, así que todo, el versículo 45, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Entonces, una vez más, Dios trabaja en el proceso, así como hemos visto la imagen del alfarero, ¿verdad? Como en la mano concentrada, la mano muy especializada para dar forma, pero es necesario meter la mano para darle la forma desde lo interno. Así hace el Señor con nosotros. Trabaja internamente y cuando nos estamos dando cuenta ya estamos en que el Señor me movió para oír su palabra. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios. Esos son de Dios. Entonces aquí lo que el Señor nos quiere enseñar es algo más contundente de aquello que la gente de ese tiempo no entendía y probablemente hoy en día no se entiende. Jesús dice en el versículo justamente 52, dicen los judíos, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Porque Jesús había dicho que tenemos que comer la carne y beber su sangre. Entonces, si Él dice que nosotros tenemos que comer la carne de Él y la sangre de Él, es controversial. Es muy controversial. Pero, ¿por qué no lo entendían? Recuerden bien, ellos decían lo siguiente, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Literal. Porque ellos habían dejado de estar leyendo la palabra desde el punto de vista espiritual. Los que estaban siguiéndole, los discípulos mismos, se confrontaron. No podían entender. Y Jesús en el 53 dice, de cierto, 2 veces porque es algo muy contundente, o sea, algo para que lo tengas en cuenta tú y yo. Cada vez que dice de cierto, es porque el Señor quiere afirmar algo. Si no comes la carne del Hijo del Hombre y bebes su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahí Jesús está metiendo más la mano en esa formación. Metiendo más la mano, haciendo doler más. Duele, sí duele, pero te estoy dando forma. Y eso es lo que el Señor hace, darnos forma. Como aquel cántaro que se quejó porque sencillamente los que estaban de porcelana estaban siendo sacados de la tienda y el que era de barro dice, bueno, nadie me compra, nadie me atiende, así que ¿para qué sirvo? No sirvo para nada. Y se quejaba.
se quejaba del cristal, se quejaba del oro, la plata que salía rápido. Y decía, pero ¿por qué? ¿Para qué entonces me ponen aquí si nadie me va a comprar? Y se quejó delante de Dios, y entonces el cántaro le dice, ¿sabes qué? Mejor destrózame, no tiene sentido que yo esté aquí. Y la voz de Dios que fue dado a este cántaro estamos recién comenzando. Si tú quieres lucirte como esos otros objetos, tienes que aceptar el proceso. ¿Por qué? Porque cada objeto que tiene cierta notoriedad es porque pasó proceso. Tanto el oro, la plata como el cristal tienen que pasar por fuego. Y tienen que pasar por lo menos en 4 procesos. Le digo porque estudié química y eso era, cuando trabajamos en estos temas, era algo que en siderurgia lo hacíamos. 4 procesos. Y cada vez el fuego iba purificando más el acero. Purificando más, haciendo que sus moléculas sean más compactas. El fuego nos hace más compactos. Y este cántaro decía, no, pero a ver, no, yo quiero ya estar allí. No, tienes que pasar el proceso. Y entonces el cántaro aceptó y dijo, bueno, ya está. Si me vas a permitir que yo también tenga que cumplir un propósito de estar en un lugar donde otros puedan apreciar este arte que soy yo, acepto el proceso. Y bueno, comenzó el proceso. Y el proceso comenzó justamente con, vamos a meterte pulición, vamos a pulirte. Porque ya estaba ahí, vamos a pulir. Te vamos a pulir 3 veces. En la pulida es para que de pronto la capa no quede áspera. Y cada vez que va pasando, va a hacer que tu propia consistencia se vuelva fina. Y cuando le pasaba el esmeril para eso, entonces, me duele, y se quejaba pero es parte del proceso. Una vez que pasó los 3, él dijo, ya está, ahora sí, ponme nuevamente allí, y le dijo, falta todavía algo, vamos a meterte al fuego. ¿Cómo? No, yo estoy bien así, al fuego. Y vas a pasar al fuego en una temperatura a la cual vas a dejar de tener la consistencia que has tenido y te vas a volver muy, pero muy consistente. Te vamos a pasar por fuego para que te refractes, te vuelvas refractaria, te vuelvas así, de tal manera que el fuego se vuelva impermeable o que pueda servir para que algo se deposite en ti. Y es eso lo que a veces nos falta, procesos para que se depositen en nosotros las cosas divinas. Y de esa manera pueda servir para otros. Pasó ese proceso, pasó por fuego, ahora sí, vamos a nuevamente pulirte, pero ahora la pulición va a ser de otra forma. Vamos a tratar de ahora pasarte por un proceso a la cual también tiene que ver con el laqueado, el barnizado, vamos a darte color y te vamos a dejar un tiempo, porque es necesario que estés un tiempo al aire. Lo dejo allí, tiempo, y bueno, ¿a qué horas? ¿A qué horas me sacan y me ponen ahí en la vitrina ya? Pasaron días y días y días. Y este cántaro se tiró para abajo porque se desanimó y dice, bueno, pasé tanto proceso y nadie todavía me compra. Así que el Señor le dice, bueno, ¿sabes qué? Falta el último proceso, adornarte. Pero para adornarte vamos a meter ciertas cositas que ahora que tu consistencia es muy fina, vamos a tener delicadeza para poder trabajar en ti.
Vamos a meterte allí con herramientas finas para darte ciertas formas. Y cuando terminó todo eso, y nuevamente entró el bautizado, todo el proceso nuevamente, él ya no se quejó, porque sencillamente ya había aprendido. Pero todo eso les decimos porque sencillamente nosotros estamos en un constante proceso. Así que no pretendamos que ya las cosas sean dadas en el momento. Puede tardar tiempo. Así es que es necesario. Ahora, Jesús dice, bueno, come mi carne, bebe mi sangre. Muy bien. Pero ¿qué significa eso? Comer la carne y beber la sangre. Ellos no lo entendían porque sencillamente habían dejado de leer los salmos. No habían entrado a leer los salmos como algo que tienen que aprenderlo, sino que habían entrado a recitar los salmos. Hasta el día de hoy lo recitan los judíos. Pero no tienen el sentido espiritual de los salmos. Y en el Salmo, justamente el Salmos 27, versículo 2, encontramos esta expresión que es dada con entendimiento. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes. O sea, lo que quiere decir que estos espíritus querían meterse dentro de David para volverlo loco, así como lo hicieron con Saúl. Lo que quiere decir es que el Señor está pidiendo que lo dejemos entrar. Comer mis carnes era una manera de decir que dejemos entrar a Jesús dentro de nosotros. Al momento de que tú comes algo, ya está dentro de ti y empiezas a recorrer todo tu sistema, en todo caso, los sistemas comprometidos. Pero no podemos decir solamente yo tengo a Jesús aquí, intelectualmente. Sí, creo en Jesús. No, tiene que dejar que el Señor desarrolle todo ese recorrido en todo tu ser. Eso era comer las carnes. Porque para ellos comer las carnes, en el sentido espiritual, era poseer, entrar, tener lugar en lo que los demonios quieren, tener lugar, porque ellos no tienen habitación. Y los hombres los buscan para habitar ahí. Pero el Señor dice que lo dejemos entrar. Por eso Apocalipsis 3:20 bien claro dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces lo que nos pide el Señor, el que no come mi carne, está diciendo, el que no me deja entrar para yo intervenir adentro y tener lugar dentro de él. Y luego dice, y no bebe mi sangre. Beber la sangre quiere decir tener la vida de Jesús en nosotros. Eso significaba vivir, beber la sangre. Porque dice la palabra que la sangre es la vida del hombre. Entonces, beber la sangre de Jesús era un término para decir, bueno, voy a dejar que corra dentro de mí, como ríos de agua viva, la vida de Jesús. Y al momento de correr la vida, entonces como la sangre está en todas partes en el cuerpo humano. Y Jesús quiere estar en todas partes en tu vida. Estar aquí, cuando te sales, cuando estás en tus trabajos, en todas partes está Jesús contigo, está en ti y en mí. Por eso Jesús decía, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. No hay vida cuando no tenemos a Jesús. Lo que hay es una manifestación de una naturaleza que siempre tiene vacío, en la tuya y en la mía. Por eso en ese vacío necesitamos llenarlo, no con actividad que luego te cansa, no con acciones que luego quieres llenar, no, sino con el Señor hace eso, el Señor te quiere llenar, quiere hacer de ti algo diferente. A ti y a mí nos quiere en proceso. Por eso él mismo dice, yo soy el pan. Bueno, lo que tengo entendido que el pan es un
producto de un proceso. Yo soy el pan, o sea, yo he pasado procesos así. Porque no es fácil y es mucho más ardiente que cualquier fuego que hay el tomar una decisión como la que tomó Jesús, de dejar todo por venir aquí. Y eso es una prueba de fuego que nadie lo puede igualar. Por ello es que este tema tiene que ver con qué ofende, qué le ofendían a ellos. Les ofendía que le dijeran las cosas que habían dejado. Habían dejado ellos la vida por estar concentrados en Moisés, por estar concentrados en su estatus. Eran tan asertivos los judíos que el Señor tuvo que decirle lo siguiente: por cuanto no cuidaron mi tierra, van a ser ustedes por todas las naciones regados. Y por cuanto ustedes menospreciaron a su prójimo, ustedes serán menospreciados. Y eso pasó. Y pasa. Hubo mucho tiempo, décadas, siglos, donde los judíos eran expulsados de las naciones. Porque no aprendían y habían rechazado justamente estas verdades. Así que es importante que tú y yo podamos meditar. Meditar y sobre todo reflexionar. ¿La vida de Jesús está en mí? ¿O qué pretendo yo de mi vida? ¿Sí? Porque no pienses que el suicidio te va a librar. El suicidio u otras cosas no libran, sino el Señor Jesús. Es el único que puede librarnos de cualquier situación. Y así, pero ¿por qué no a mí me sucede de todo? Porque no quieres dejar que el Señor procese. Porque queremos las cosas inmediatas. Muy bien, vamos a agradecer a Dios. Les invito a ponerse en pie. Y gracias por la paciencia de oír esta